días, profesores y compañeros. Mi nombre es Luis Antunes. El número de seda 3-7541291. Ya vengo a exponer o explicar la formación del Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá, los factores que desencadenaron el Istmo de Panamá empezaron hace alrededor de 200 millones de años. Pero no fue hasta hace alrededor de 80 millones de años que se empezaron a notar los primeros surgimientos del istmo. El Istmo de Panamá es uno de los sucesos geológicos más importantes, como la cordillera de los Andes, y el Himalaya. Las consecuencias que tuvo el surgimiento del Istmo de Panamá fue a nivel global y también marcó la evolución de nuestros ancestros. Una pregunta sería, ¿cómo surgió? Para eso tendríamos que saber sobre las placas tectónicas, como la litósfera. La litósfera está compuesta por alrededor de 15 capas de vida grande y 40 microplacas, y alrededor hay actividades volcánicas y actividades sísmicas que hacen surgir montañas y cuencas. ¿De dónde se originó el Istmo de Panamá? El Istmo de Panamá se originó a partir de un arco de islas volcánicas que iban desde el norte de Costa Rica hasta el noroeste de Colombia. Algunas de las consecuencias que tuvo el surgimiento del Istmo de Panamá fueron, por ejemplo, el clima, también la flora y la fauna, que como Panamá unió dos territorios o dos continentes, también marcó el destino de la evolución de nuestros ancestros, y también tuvo consecuencias a nivel global, como el clima, que causó la edad del glaciar, el mar, que gracias a Panamá, el mar Caribe, tenemos uno de los ecosistemas más diversos en vida marina. Y gracias a esta franja de tierra, que hoy se conoce como Panamá, se han conectado dos continentes, se han cerrado mares, se han juntado faunas, como por ejemplo el intercambio de fauna y flora. Ha habido muchas expectativas con la ciudad de Panamá, porque gracias a la ciudad de Panamá o el Istmo de Panamá, hoy en día las consecuencias que tuvo en el mundo fueron muy importantes, como por ejemplo la del glaciar, la creación de uno de los pocos ecosistemas más poblados y otros. Muchas gracias. Historia de Panamá y sus periodos.
La historia de Panamá se puede dividir en varios periodos importantes que marcaron su evolución y desarrollo a lo largo de los siglos. A continuación, le presento una breve descripción de los principales periodos de la historia de Panamá. Época precolombina. Antes de la llegada de los europeos, Panamá estaba habitado por diversas culturas indígenas, como los indígenas Cuna, Emberá y Novebugle, entre otros. Estas culturas tenían una rica tradición cultural y económica, destacando por su habilidad en la agricultura, la alfarería y la metalurgia. Conquista y colonización española. El territorio de Panamá fue conquistado por los españoles en 1501, liberado por Rodrigo de Bastidas, posteriormente en 1519. Se estableció la ciudad de Panamá, que se convirtió en un importante centro para exploración y conquista de América. Panamá fue parte del Virreinato del Perú hasta 1717, cuando pasó a formar parte del Virreinato de la Nueva Granada. Época de la independencia. Durante la época de la independencia de América Latina, Panamá formó parte de la Gran Colombia liderada por Simón Bolívar. En 1903, Panamá logró su independencia de Colombia con el apoyo de Estados Unidos, lo que condujo a la firma del Tratado Jaibunay-Barilla y a la construcción del Canal de Panamá. Época del Canal de Panamá. La construcción del Canal de Panamá fue un giro histórico que transformó la economía y la geopolítica de la región. El canal fue inaugurado en 1914 y estuvo bajo control de Estados Unidos hasta 1999, cuando fue devuelto a Panamá. Época contemporánea. En la actualidad, Panamá es un país con una economía en crecimiento basada en el comercio, las finanzas y el turismo. El país ha experimentado un desarrollo significativo en las últimas décadas, aunque aún enfrenta desafíos en el área como la desigualdad social y la corrupción. Estos son algunos de los periodos más destacados de la historia de Panamá. Cada uno de ellos ha dejado una huella importante en la identidad y el desarrollo de este país centroamericano. Muchas gracias, profesor. Panamá y sus primeros pobladores. Se conoce que los primeros habitantes formaban parte de las zonas comerciales y se extendían al sur con Perú y al norte con México. Las costas y la selva de Panamá han estado habitadas por humanos durante 10.000 años antes del presente. Calculan decenas de grupos indígenas concentrándose en una pequeña parte de la población. Los indígenas se distribuían por áreas intensas, ya sea en las selvas tropicales o en el planicie. Los indígenas, el grupo indígena más numeroso estaban conformados por los guaymíes, quienes habitaban en la provincia del este de Chiriquí, Boca del Toro y Veragua. Les seguían los cunas, que vivían en los archipiélagos de San Blas y en sus islas cercanas. Luego venían los chocó, que vivían principalmente en la provincia de Darién. Buen día, profesor y compañeros de grupo. Mi nombre es Helier Golden, con cédula 3-753-793. Vengo a hablarles del tema de los tesoros de Panamá en base al video. Como primer punto, Panamá posee una de las mayores riquezas de arte precolombina y colonial de todo el continente, pero los tesoros encontrados han sido coleccionados en el extranjero por el comercio ilegal de piezas arqueológicas de nuestro patrimonio. En tan solo 20 años se nos llevaron muchas riquezas, como por ejemplo en 1920 el norteamericano Hyatt Berry llegó al Canal de Panamá llevándose objetos
de la cultura prehispánica de Coclé. En 1930 y 1940, arqueólogos de la Universidad de Harvard, Pensilvania, excavaron 90 tumbas, encontrando piedras, oros y otros metales. También se encontró muchos tesoros en el fondo del océano, como en el Atlántico y en el Pacífico, como por ejemplo en Portobelo, Nombre de Dios y en las bahías de Panamá. Todo esto ocurría en aquellos tiempos porque en Panamá no había una ley de patrimonio histórico. Entonces, los tesoros que nos quedó la mayoría están en bodegas de bancos o laboratorios, pero Panamá necesita un museo antropológico para dar a conocer al panameño las riquezas culturales que tiene Panamá, porque las piezas que se nos llevaron no simplemente tienen un valor económico, sino un valor cultural. Muchas gracias. El Dorado de Panamá. El hombre paja, una espectacular figura precolombina de oro macizo de la misteriosa cultura Coclé. En el centro del Istmo de Panamá, la región de Coclé, el equipo de la doctora Julia Mayo ha descubierto una necrópolis sagrada que puede albergar contextos funerarios de todos los personajes nobles perteneciendo a la jefatura del Río Grande. Son los entierros de los guerreros de oro, llamados por la cantidad de piezas de oro que se encontraron sus objetos funerarios. Panamá, una figura antigua de tierra de 7.000 kilómetros, 7.000 kilómetros de longitud que une América del Sur con América Central. Muchas gracias.